Buenos días a todos, queridos hermanos. Buenas noches. Está bien. Sí, exactamente. Gracias, Carito. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Estamos en la cuarta sesión de este hermoso taller y sobre todo hermoso porque estamos aprendiendo de Dios, estamos sacando más provecho de las escrituras, de ese texto inspirado por Dios, ese texto divino, y pues es una bendición que tenemos del cielo, las escrituras. Entonces yo me siento muy privilegiado de estar con ustedes y bueno, pues aquí nada más recuérdenme cuáles son las preguntas de observación que debemos hacer al texto. Por favor, prendan su micrófono y díganos cuáles son las preguntas que debemos hacer de observación al texto. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por ¿Dónde? qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Falta ¿Por una. qué? ¿Por qué? Exactamente. Esas son las preguntas que debemos siempre hacer al texto para hacer una observación, pues una observación bastante digna, ¿no? Nos va a arrojar mucho significado el estar haciéndole estas preguntas al texto. Habíamos leído estrategias para la lectura bíblica, para el estudio bíblico. Y entre esas estrategias que hemos visto tres hasta ahorita. Hoy planteo ya terminar de verlas. La primera es leer pensativamente. Debemos involucrar nuestra mente, nuestro corazón a la lectura de las escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos algún texto del trabajo, si nos dejan un texto académico, algún texto importante, o si te llega una carta de amor de tu novia o de tu novio, pues te detienes a leerla con seriedad, ¿verdad? Pues a las escrituras también se le tiene que leer con bastante seriedad. Entonces vimos leer de una manera pensativa. También hemos visto que hay que leer repetidamente, ¿verdad? Hay que comenzar al inicio de un texto, hay que aprender a leer libros de una sentada, sobre todo epístolas o libros cortos. Acostúmbrate a leer varias veces a la semana libros completos de las escrituras. Leer diferentes versiones de las escrituras nos va a ayudar. También hemos visto leer pacientemente, ¿verdad? No pensemos que en unos 3, 5 minutos vamos a poder sacarle ese provecho a las escrituras. Debemos apartar un tiempo. Nos decía nuestra hermana al comienzo, es difícil, es retante. ¿Qué es retante? Si se dan cuenta, es retante detenernos y hacernos un tiempo para el estudio bíblico. Es decir, programarnos para, yo voy a apartar tal tiempo para estudiar la Biblia. No es que voy a abrir la Biblia, pero me llegó un chat y me llegó un correo y mis hijos ya están aquí brincando en la mesa que quieren comer. No, no, no. Es apartar un tiempo para estudiar. Es decir, estoy ocupado, ¿no? Es como cuando estás leyendo la Biblia y se te acerca alguien, ay, qué bueno que estás ocupado, ¿no? Quería decirte así lo vemos, ¿no? Pero no, es apartar un tiempo para estudiar las escrituras. Entonces hay que ser pacientes. Y hoy vamos a ver también que hay que leer selectivamente. Estas estrategias te van a ayudar mucho. Leer selectivamente significa lo que están haciendo la mayoría de nuestros queridos hermanos en Monterrey. Están leyendo con un plan las escrituras. Seleccionan tal vez Génesis y Mateo o no sé qué plan están siguiendo, pero que van con textos seleccionados para abordar las escrituras. Es decir, que es leer selectivamente, es leer partes específicas de un texto, seleccionar algo concreto para leerlo. Así, voy a leer las epístolas de la prisión. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Alguien que así de forma dinámica abra su micrófono y nos diga, ¿cuáles son esas epístolas que Pablo escribe en la prisión, conocidas como Efesios? Efesios, Filipenses y Colosenses. Tesanolicenses, ¿no? No, Colosenses, y falta una. Filipenses. No, ya.
Efesios, Romanos. Filipenses, Colosenses, Filemón. 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 Esas 4 epístolas que son consideradas epístolas hermanas, tú vas a ver muchos paralelismos en esas epístolas, son escritas desde la cárcel. Entonces ya uno dice, voy a leer las epístolas de la cárcel, ya es algo selectivo. ¿O qué tal si voy a leer las epístolas conocidas como epístolas católicas por el sentido general, ¿no? O universales. ¿Cuáles son esas epístolas? Efesios, Primera de Juan, ¿sí? No, Efesios no. Efesios ya vimos que es una epístola de la Ah, cárcel. ok, perdón. Sí. ¿Cuáles son? Primera de Juan, primera y segunda, tercera de Juan. ¿Cuáles otras son las epístolas universales? Las cartas de Pedro. Las Hebreos, primera y segunda Hebreos. de Pedro, Santiago. Santiago, Hebreos Judas. y Judas. Muy bien. Ya ven, entonces es una lectura selectiva. ¿Qué tal, hermanos, si queremos leer? Fíjense, casi no leemos los libros proféticos y sobre todo los profetas menores, los 12 profetas. A veces, ¿quién de aquí ha leído, no sé, los últimos 6 meses, esas 12 libros de los profetas menores? Eso es selectivo, ¿verdad? Será muy bueno que podríamos leer los 12 libros de los profetas menores. Por ejemplo, Oseas, el tema de Oseas es una pérdida de amor del pueblo de Dios, un pueblo que ha sido infiel hacia Dios, por ahí del siglo 8 antes de Cristo, más o menos 8, sí, 8 antes de Cristo. Entonces vemos el tema de Oseas, ¿verdad? La infidelidad de un pueblo o la pérdida del amor de un pueblo hacia Dios. Ah, mira, qué tema tan espectacular. Joel que Joel es considerado un manual de arrepentimiento. ¿Qué tal Amós? Amós que es un Dios soberano, un Dios que gobierna y que da la oportunidad de redención. Son temas hermosos los de los profetas menores. Por eso dice Amós 5:4, así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Leer selectivamente nos puede abrir también un panorama extraordinario. Hablando de estos 12 apóstoles, no, los 12 profetas, profetas. ya me fui al otro extremo, está Abdías con solo 21 versículos y habla de que su pueblo será juzgado. O lees Jonás, de los libros que más me tocaron el año pasado, un libro que muestra la rebeldía de un siervo de Dios, la rebeldía de un profeta, la soberanía extraordinaria del Dios Todopoderoso, pero también el amor de Dios hacia un pueblo gentil, hacia un pueblo que no era su pueblo. Está llamando a un pueblo que se arrepienta, a Nínive, pero no es su pueblo. Es un libro de Jonás extraordinario. En verdad que yo fui discipulado profundamente con ese libro. Está Miqueas, que es un castigo a su pueblo con la finalidad de ser renovado. Qué hermosos temas, ¿no? Por eso dice Miqueas 7:11, llegará el día de reconstruir tus muros, el día de extender tus límites. Nahum, de nuevo, la ciudad de Nínive, aquella ciudad que aparentemente se arrepintió, pero 150 años después, resulta ser que su arrepentimiento no duró mucho. Entonces viene el juicio, y el juicio que quería tal vez Jonás, se lo va a dar Nahum. Y es muy interesante. Habacuc, que es un texto que ha influenciado mucho a la iglesia. ¿Por qué? Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todos estos temas magníficos, uno los va descubriendo a veces de esta manera, ¿no? No he leído desde hace mucho tiempo los 12 profetas menores, los voy a leer, ¿no? O los profetas mayores, llamados así por la extensión del texto, no por importancia, sino por extensión de texto, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Voy a apartarme una temporada para abordar
esos libros. Entonces, es otra manera de herramientas que nos ayudan a leer las escrituras de una manera selectiva. También nos ayuda mucho de forma selectiva cuando conoces los temas de la Biblia y si estás pasando en alguna situación, pues entonces ya sabes qué libro te va a ayudar en ese tema en tu vida. Otra estrategia para la lectura es leer en oración, que ya lo hemos visto, leer en oración. Esto, les voy a decir, me ha revolucionado mucho a partir de que estamos viendo las herramientas del estudio bíblico, ¿no? Orar porque Dios nos abra nuestros ojos y nos muestre sus maravillas. Y no permitir abrir la Biblia si no hemos orado por la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es leer en oración. A veces pensamos que la oración y el estudio bíblico son disciplinas separadas, pero espero que a partir de hoy entendamos que leer y la oración son temas juntos, unidos, van de la mano, no son separados, están íntegramente relacionados. La oración es una llave al estudio bíblico. Aprendamos a orar entonces siempre, hermanos, antes de abrir la Biblia y después y en el transcurso del estudio. Si estás trabado en algo que no entiendes en las escrituras, hazle las preguntas que vimos ahorita al inicio y que hemos estado repasando y hazlas en oración. ¿Por qué? Porque es un texto divino y debe ser entendido porque Dios ha hablado y quiere ser escuchado. Y parece ser que Dios le gusta que recordemos sus promesas que nos ha hecho. Vamos a ver alguna de esas promesas referente a lo que es la oración, orar en base a las promesas de Dios. Y un salmo que habla precisamente del estudio bíblico y de la oración es el Salmo 119. Y por eso vemos ahí en el Salmo 119, versículo 12, bendito sea Yahvé, enséñame tus preceptos. Es la Biblia de Jerusalén. Hay una alabanza, hay un bendito seas Dios. Está este hombre alabando a Dios, pero a la par de alabar a Dios, está enséñame tus preceptos. Es decir, está al lado el estudio bíblico de la gratitud y de la adoración de Dios. Por eso les decía que el estudio y la oración, el estudio bíblico y la oración van de la mano. La adoración a Dios es parte dice acá, enséñame tus preceptos, ¿no? Bendito seas Dios, enséñame tus preceptos. Cambiar el clic de nuestra mente y ver hacia el estudio bíblico nos va a ayudar el resto de nuestras vidas. Dice en el versículo 18 del Salmo 119, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, lo que hemos visto en el transcurso de este taller. Le pide a Dios, le ruega a Dios ser un lector cuidadoso. Dios, ayúdame a ser un lector cuidadoso ahora que voy a abrir tu texto. Ruega a Dios por una comprensión del texto, una comprensión más allá de sus capacidades. Vayamos a ese rumbo, hermanos, a buscar una comprensión más profunda del texto divino. Se puede y Dios quiere. Versículo 27 del Salmo 119. Y sigue el salmista rogando a Dios, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. En la Nueva Traducción Viviente. Gracias, Carito. Miren, hermanos, no solo es entender, es en el sentido de la observación del texto. Aquí ya estamos pasando al otro aspecto, que es interpretar, ¿no? Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Miren el versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla con todo el corazón. Cumplir en la Biblia, la nueva Biblia hispana, me parece. Nueva Biblia hispana, nueva Biblia de los hispanos. Es parecida a la de las Américas. Es decir, queridos hermanos, si te das cuenta en estos versículos, el autor está orando por la observación, ¿no? Enséñame tus preceptos, ¿no? Una manera de aprender es la observación, hacer preguntas al texto. Por la interpretación,
¿no? Por el significado de tus mandamientos y aquí para que cumpla con todo de corazón. Ah, aplicación, observación, interpretación y aplicación. Ahorita apenas estamos en observación todavía, ¿no? Ahora sí como en la clínica estamos en observación. Dice en el versículo 35 al 36, hazme andar por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Imagínate que esa fuera nuestra oración matutina, ¿no? Hazme andar por tus sendas, ¿no? Ahorita que comienzo, Señor, voy a tu palabra para que me guíes con esta palabra que es una luz a mis pies, porque en ella me deleito. Y la pregunta, hermanos, bueno, no pregunta, porque conclusión, muchos de los que han compartido ahorita están alimentando su deleite por las escrituras o están comenzando a deleitarse en las escrituras. Y eso es algo muy hermoso. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ruega a Dios por aplicar la palabra y que Dios le esté motivando a profundizar. Por eso hay que leer siempre en oración, hermanos, que sea un hábito en nuestras vidas. De hecho, yo te recomiendo, y ya lo hemos visto en la pandemia, orar los salmos. Si pasas por uno de esos momentos en que, bueno, vamos a abrir las cámaras para hacer aquí una pequeña pausa, ¿verdad? Alguien de aquí ha estado pasando porque se ha enfriado su oración, ¿no? ¿No les ha pasado que como que se enfría nuestra oración? ¿Han estado pasando alguna vez por oraciones monótonas? Como que oras lo mismo, como que no estás muy motivado por orar, como que necesitas renovar tu oración. No sé si has pasado por situaciones así o soy el único que pasa por esas situaciones, ¿verdad? Pero puedes, hermanos, involucrar tu corazón en la oración. Lo estás haciendo ahorita, pero los salmos son oraciones de siervos de Dios de tiempo atrás, que guiados por el Espíritu han formado un texto inspirado por Dios. Son esas plegarias, esas oraciones que podemos conectarnos con estos siervos de Dios de tiempos atrás y que puedes abrir los salmos y aprender de sus oraciones orando los salmos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy es el día 29 de enero, ¿verdad? Bueno, un salmo diario como uno antes de comer, ¿no? Desde tienes tu tiempo con Dios, estás estudiando toda la Biblia, estás estudiando Primera de Juan ahí en la hora de la comida, y también cuando llegues a tu hogar podrías hacer este ejercicio o lo tomes en cuenta. Lee el salmo correspondiente al día. Si hoy es día 29, entonces, ¿qué salmo lee hoy? El 29, ¿no? 29. El 29. Exactamente. Le inviertes unos minutitos para orar este salmo, ¿no? El Salmo 29 habla ya lo has visto, habla del poder de Dios, ¿no? Es muy especial, es muy especial ese salmo, el Salmo 29, porque no solo habla del poder de Dios, habla de la gloria de Dios. Te voy a preguntar algo, hermano. ¿Hoy oraste sobre la gloria de Dios, referente a la gloria de Dios y referente a su poder? Tal vez no estuve en tu oración hoy. Por eso es que el leer y orar los salmos nos lleva a renovar nuestra oración, a conectarla con Dios y a orar por situaciones o atributos de Dios o circunstancias que tal vez nunca se te hubieran ocurrido orar por ello. Por eso, orar y orar la Biblia es algo que va a abrir mucho nuestros corazones. De repente te descubres, lees el Salmo y si te puedes detener en cada versículo o cada versículo que toca tu corazón y en base a lo que estás leyendo en ese versículo, orar, guiado por ese versículo. Si llega el día 30, pues oras el Salmo 30.
Y así cada mes, ¿no? Ya oraste 30 salmos o el salmo 31, dependiendo. Si al siguiente mes quieres seguir, le aumentas 30 números, ¿no? 30 salmos. Es decir, que en lugar de orar el día 1, el salmo 1, como ya lo leíste el mes pasado, pues oras el salmo 31. Y así te vas, ¿no? Le aumentas. Y si ya el tercer mes dices, pues ya oré el día 1, el salmo 1 y el 31, le aumentas 30 más y empiezas con el 61. Entonces, en 4 meses aproximadamente ya oraste, no leíste, oraste todos los salmos. Imagínate la renovación de oración en tu devoción, en tu relación con Dios, orando la Biblia de esta manera. Pues son herramientas, ¿verdad, hermanos? Así, son herramientas, las puedes anotar y en algún momento de tu vida las puedes aplicar. Continuemos. Vamos por acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, orar, leer en oración, ¿no? También, mis queridos hermanos, hay que leer, ¿saben qué? Meditativamente. Meditativamente. Aquí está el 7, meditativamente. Hay que leer primero, bueno, imaginativamente. ¿Qué es imaginativamente, hermanos? ¿Cómo que leer imaginativamente? No se supone, y no estamos hablando de ser objetivos, de ser concretos. Leer imaginativamente tiene que ver más que nada con una Como lectura reconstruir, bíblica no aburrida. ¿Mande? como reconstruir lo que se está leyendo, como que mi mente, Reconstruir lo que se está leyendo. Sí, reconstruir, en mi más imaginación. bien tratar de construir en su época lo que está leyendo. Por ejemplo, ya creo que les he dicho, yo no tiendo a ver películas de Jesús o series del primer siglo, los discípulos, porque ya te meten ideas, imágenes, pero la Biblia puedes leerla imaginativamente, puedes imaginar, mis queridos hermanos, ¿para ti alguna vez se te ha hecho aburrida la lectura de las escrituras? A veces se nos puede hacer aburrido. Bueno, si utilizas diferentes versiones, en verdad, hermano, le das un giro diferente, ¿no? Sobre todo a los que leemos Reina Valera 60 o versiones más textuales y de repente agarras una nueva traducción viviente. La Reina Valera 60, la textual, son Biblias de traducción más textuales, más palabra por palabra. Pero cuando agarras una traducción dinámica como una Dios habla hoy, una nueva traducción viviente, una NBI, la traducción es más por ideas o más explicativa. Entonces estás leyendo así un texto rígido en la textual y te brincas de repente a una Biblia de Jerusalén, en verdad, dices, wow, esto te motiva, ¿no? Te motiva a seguir leyendo en la nueva versión. Es decir, es parte de leer imaginativamente y enriquece tu estudio. Claro que enriquece. Hemos visto qué importancia es leer en diferentes traducciones, ¿no? En paráfrasis incluso, siempre y cuando lo estés leyendo como una herramienta, ¿verdad? Las Biblias parafraseadas. Es decir, que la lectura en diversas versiones bíblicas es una excelente manera de estimular la imaginación. Entonces, hazte de esa Biblia que tal vez nunca has leído esa versión. Consíguete también, tal vez la versión textual, cuarta edición. Consíguete tal vez la Biblia del pueblo o la del peregrino. O puedes conseguirte la Biblia de las Américas. O puedes ir a buscar la NTV que nunca la has leído. La NTV es una versión, una traducción, perdón, que versión y traducción puede ser sinónimo, ¿no? Hecha para leerse en voz alta.
Por eso la Nueva Traducción Viviente es una excelente versión para leerla en familia, en voz alta. Entonces, eso tiene que ver también con leer imaginativamente, ¿no? Otro aspecto es vuelve a escribir el texto en tus propias palabras, en tu cuaderno de notas. Es que aquí yo estoy haciendo medios piruetas. En tu cuaderno de notas puedes, hermano, parafrasear con tus propias palabras el párrafo que has leído. Uf, es extraordinario, te abre mucho la mente. Otra, no tengo por aquí mi cuaderno, pero estoy, Oscar, ¿mandé? sí, es que también una vez a mí me ayudó mucho que hay unas Biblias en audio que escuchas el agua o están hablando, escuchas las voces o cosas que van narrando, pero hay audio, Sí, hasta de animales y todo, y esas ayudan un poco, ¿verdad? También. exacto, te ayudan mucho. A mí no, porque yo soy muy de audio, es decir, me distrae, que está, como bien dices, está el agüita ahí y el profeta está hablando y yo ya me fui con el agüita y para mí es un distractor, pero no para todos, no para todos. O entra de repente la música y está una escena dramática de la Biblia y yo ya me perdí, pero para muchos les ayuda en su imaginación, leerla imaginativamente, renovarse en audio. Bueno, léela no, en audio, más bien escucharla en audio. Entonces, transcríbanla también, hermanos. Primera de Juan te ha motivado, agarra una pluma, un cuaderno y ve transcribiendo en el transcurso de la semana todo el libro. No lo tuve listo, por ahí anda mi libreta, pero ahí tengo varios libros, varias epístolas a puño que la han transcrito y también les pongo fotos de ese momento y cosas así. Puedes tú utilizar tu imaginación. Unos escriben en su Biblia de notas, hacen ciertos esquemas o incluso dibujos. Todo eso, hermanos, va ayudándonos a que la Biblia siempre esté renovando nuestra imaginación. Entonces, eso es muy bonito. ¿Alguien puede leer el libro de Hechos 17, versículo 16, por favor? Hechos 17, 16. Hechos 17, 16. Si quiere lo leo. Sí, bueno, okay, Si quiere lo leo, maestro. sí, por favor. Mi versión de Reina Valera contemporánea. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Muy Por bien. A eso, ver, hasta ahí, a ver, queridos hermanos, digan con sus propias palabras cómo se sentía Pablo, ¿no? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar la ciudad que estaba llena de ídolos. Ah, caray, ¿cómo lo dirías con tus propias palabras? Indignado, Furioso. enojado, Estaba Indignado, muy furioso, enojado, Estaba enojado, muy es, con molesto. tristeza. con con mucho coraje. tristeza, molesto. ¿Qué crees que ocurría en ese contexto en su desanimado corazón? por lo visto. ¿Mandé? Con frustración. Frustración. Es decir, los apóstoles también pasaban por situaciones parecidas, hermanos. No sé si alguna vez te has sentido frustrado de que tal vez un hermano no valora las escrituras o no está valorando a Dios y te duele, te enardece el corazón, en el alma te pega, ruegas a Dios, pasa muchas situaciones por dentro. Bueno, bienvenido, no eres el único. Los profetas y los apóstoles sentían cosas muy parecidas a las nuestras. Has dudado fuertemente, te has enojado porque como a los malos les va bien y a los justos no. Ahí están los salmos. Es decir, fíjense, hermanos, o leer imaginativamente sin hacer sin irnos. Es decir,
No estoy diciendo que abusemos de nuestra imaginación y le inventamos, no, sino involucrar el corazón en la lectura, pues nos ayuda mucho a que no sea monótona. Después dice, leer meditativamente, ¿no? Bueno, antes de pasar eso, imaginativamente también te va a ayudar a cambiar de escenario en tu lectura bíblica. Lo mejor es que ya tengas un lugar específico. Eso es lo más sano. Tienes horarios y lugares, empiezas a disciplinarte. Pero de repente dices, no, me voy a ir a tomar un café, una cafetería muy discreta, para abrir ahí mi Biblia con un chocolatín y un expreso. Ah, mira, qué buena manera imaginativa de leer las escrituras. Tal vez de aquí alguien está aprendiendo francés, alguien habla inglés, pero no ha leído las escrituras en inglés. Ah, mira, buena oportunidad de estudiar el texto en otro idioma, ¿no? Entonces, ¿qué otra manera nos ayuda? Bien decían el audiobiblia, pues también les puedo recomendar que les lean a alguien más las escrituras. Ya lo hemos visto, ¿no? Los adolescentes leyendo la Biblia, pero ¿qué tal esposos leyendo el texto a tu esposa, ¿no? A ver, esposa, ven. A ver, hijos, vengan, vamos al centro de la mesa, de la sala. Quiero leerles el primer capítulo de Pedro y quiero que lo conversemos juntos. ¿Qué tal que las familias leen el Salmo 127, un salmo mucho de la familia, juntos y lo oran como familia? Podemos hacer tantas cosas imaginativamente con las escrituras, hermanos, ¿no? Es decir, sin inventarle a la Biblia, ¿no? Sino a eso me refiero con imaginativamente, ¿no? Porque si utilizamos la imaginación de forma ahí negativa con las escrituras, vamos a ver lo que no dice la Biblia. Y por ahí no es el camino. Después lean meditativamente, ¿no? Qué importante es más, es un mandato leer meditativamente las escrituras. Es aprender a reflexionar las escrituras, porque no somos muy reflexivos. A veces no reflexionamos y hacemos cosas sin reflexionar. Con las escrituras, no. Es un texto divino. Vamos a reflexionar las escrituras y para eso hay que meditar, porque estamos acostumbrados a lo instantáneo, a lo rápido, ¿no? A todo, a que se prepare instantáneo todo. Con un clic, que ya puedas ver un programa y puedas abrir lo que sea, y nos hemos acostumbrado a eso. Sí, la comida rápida, ¿no? Al instante. Pero no existe la espiritualidad instantánea, hermanos. Estamos obligados a meditar en las escrituras. Esa es una estrategia muy importante. Ahí dice Josué 1:8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ahí está, ahí lo tengo en él. Yo lo leo. École. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Excelente, muchas gracias. ¿Qué contexto? Tú mismo dime, ¿cuál es el contexto de Josué 1:8? ¿Qué estará pasando ahí? No es el comienzo del capítulo, entonces no está muy complicado el contexto. Él es quien tiene que llevar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida y lo primero es recordar los preceptos de Dios. Así es, muy bien, exactamente. Va a llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Fernanda Barrientos, ¿qué más encuentras en qué más encuentras en ese contexto? ¿Qué más nos puede ayudar? Pues que es un mandamiento como que esté meditando en la palabra y que guarde, no solamente que lo lea o que lo conozca, sino que medite en eso y aparte de meditar en eso, lo recuerde y lo mantenga presente y aparte de que lo mantenga presente, que lo lleve a la práctica. Exactamente, muy bien. Elsa Pérez. En mi versión dice, estudia constantemente. Y eso también me gusta mucho porque
bueno, digo, a mí me pasó lo que tú dices, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo encontré en mi casa una Biblia como de 1800 y cacho. Y Ya. entonces yo leía en esa y a fuerzas tenía que, como tú dices, o sea, transcribir. Yo leía cada versículo y ponía lo que entendía y eso me sirvió. Y luego empecé a leerla por 8 años en un año, ¿verdad? Entonces después ya me sentía aburrida porque sentía que ya la había leído. Mm, Y después a fuerzas, o sea, por ejemplo, una vez me tardé leyendo Génesis 6 meses y me encantó. O sea, yo dije, yo no puedo volver a leer como antes porque me voy a volver a sentir como que aburrida, ¿verdad? Y tenía mm, miedo porque pues obviamente te sientes como, ay, no sé, como si hubieras comido una verdura en todo el día. mm. Entonces, pues ya a partir de eso, pues ya, como dice aquí, ¿verdad? Como estudiar sí es diferente y constantemente, pues sí es diferente a leer, como tú dices, ¿verdad? Muy bien. Mm, Muchas gracias, Elsa. Muy bien. Bueno, Bueno, mm, déjenme. ¿Soy yo? ¿puedo comentar lo que yo percibí? Ahorita, mi hermano. Nada más, déjame aquí encontrar. Ahorita, antes de que se me vaya la idea. Miren, Josué está, es un guerrero. Necesita una estrategia para ir y vencer y llegar y vencer la tierra que Dios le ha prometido, porque está poblada esa tierra, ¿no? Y pues, ¿cómo va a pelear? Necesita una estrategia. La estrategia que Dios le da a Josué es meditar en la palabra de Dios. Dice en otra versión, estudiar la palabra de Dios. Pero no solo es eso, decían también acá, es guardar, es hacer, es llevarla todo el tiempo lo que está escrito, es meditar en ella. Y meditar tiene que ver con rumiar. Y ustedes han visto comer a las vacas, la verdad es que es bastante aburrido, pero las vacas están así masticando y masticando y masticando. ¿Y por qué rumiar las escrituras? Porque rumiar es estar repitiendo el texto en voz baja, como hacia adentro, ¿no? Es estar, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará, nunca se apartará, nunca. Nunca es cuando, ¿no? Nunca se apartará, ¿qué? Nunca se apartará este libro. ¿El libro? ¿Cuál libro? Pues, pues solo tenían 5, ¿verdad? Estaban pasando apenas Deuteronomio y bueno, Moisés ya había muerto. Están los 5 libros. La Torá. Nunca se apartará la Torá, el libro de la ley. No. Si no, aquí hay un contraste. No debe apartarse, sino que de día, ¿y cuándo? De día y de noche meditarás en él. Debo meditar en la palabra de Dios. Voy a meditar en la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Mira, ¿ves que le puedes hacer todas las preguntas? ¿Para qué? Para que hagas, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Ahí mismo te dice, ¿por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una increíble promesa, hay un mandato, como bien decía nuestra hermana, ¿no? Medita en la palabra de Dios. Hay mucho jugo. Es más, si tú meditas este versículo que habla de la meditación, vas a encontrar muchos tesoros, ¿no? Ahí vas en el transporte público, estás en la oficina y estás, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. ¿Se ha apartado de mi boca este libro de la ley? Hoy se apartó o lo mantengo, ¿no? Y estás estudiando lo tuyo y prosperarás mi camino. ¿Cómo? ¿Qué es prosperar mi camino? ¿Me voy a ganar la lotería? ¿O hablas en lo espiritual? ¿O hablas a tus planes? Meditar, meditar, meditar. Entonces, meditar es un mandato, es un privilegio que tenemos y yo les invito como una estrategia que mediten, hermanos, meditar, murmurar, pasando murmuraciones de las escrituras,
¿Cuándo? De día y de noche, hermanos. Es leer pensando reflexivamente el meditar. Entonces, eso es muy, muy hermoso. También lo vemos, ¿por qué no me veo este asunto? Aquí, en el Salmo 1, versículo 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Ves algún patrón? ¿Cuándo se debe meditar las escrituras, hermanos? De día y de noche. ¿Eso qué implica? ¿Qué Todo implica el eso? Conocerlas, haberlas leído, meditar en ellas, pensar en ellas, Conocerlas, tenerlas presentes, memorizarlas, guardarlas. guardarlas, haberlas leído, Tenerlas presentes tenerlas Ponerlas en presentes. práctica. ¿En dónde tenerlas presentes? en En nuestra el mente y todo, En el todo y día. nuestro corazón. corazón. Así Ujú, es. en el Tenerlas corazón. presentes continuamente. No es, ya en la mañana leí mis 3, 4 capítulos, ya, ahora lo que viene. No, es continuar. Eso que comenzaste en la mañana, el resto del día hasta en la noche. No es dejar tu, como le llamamos, tiempo con Dios ahí, en tu cuartito solito. No, es llevártelo todo el día, meditando la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, y esto no tiene que ver con la meditación trascendental, ¿no? Que es poner en blanco tu mente, es todo lo contrario. No dejes en blanco tu mente, porque si la dejas en blanco, algo va a tomar ese lugar, ¿no? Algo va a llenarla. Y normalmente los medios la vayan a llenar de pura tontería. ¿Ah? Pues que la encuentre mi mente todo el día llena, saturada de la meditación de la palabra de Dios. Díganme si no es una buena herramienta de una estrategia muy buena para nuestra vida. ¿Cómo ven? Sí, porque entonces estaríamos permanentemente en Cristo, estaríamos permanentemente en Dios pensando todo el día Así es. en la palabra, ¿no? Exacto. Hace la palabra, como dice Carlos, cotidiano, en lo cotidiano. Eso es ser el pueblo del libro, hermanos. La meditación es ser el pueblo del libro. Entonces, vemos aquí también, dice, no, pues ya hemos visto. Bueno, ¿quién puede leer el Salmo 119, versículo 97? Oh, cuánto Sí. amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¡Wow! Aquí es otro resumen, ¿no? Qué hermoso. ¿Cuánto amo? De ahí viene, hermanos. ¿Por qué voy a meditar algo que no amo, que no me llena y que no me hace feliz? Bueno, cuánto amo tu ley. Es decir, que todo el día es ella mi meditación. Pensemos, hermanos, cuánto tiempo desperdiciamos y desperdiciamos nuestra mente en el transcurso del día. ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a cosas que no son de Dios, que no son su palabra? Seamos honestos. ¿Cuánto le invertimos las fuerzas de nuestra mente y nuestra alma a cuestiones efímeras, infructíferas, muchas de ellas, ¿no? Es decir, si estamos esperando una llamada, en lo que nos organizamos, si nos estamos trasladando a nuestro trabajo, en ese tiempo que es una oportunidad de meditar. Así es. Porque fíjense, hermano, nuestra mente se llena de lo que más nos importa. Es decir, si tú quieres saber, hermano, lo que más te importa en tu vida o tu prioridad en el corazón, es lo que piensas en esos momentos vacíos, en esos momentos en que no estás en alguna actividad y ya dejas tu mente ahí. ¿Hacia dónde se va tu mente? Ahí es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Bien, Carito, de la abundancia del corazón habla la boca.
Sí, ahorita estoy también en este plan de este año, estoy teniendo un plan de memorización de escrituras temáticamente. ¿Por qué? Porque la memorización es la antesala de la meditación. O sea, ¿en qué voy a meditar? En aquello que memorizo. No sé si se acuerdan que de niños, bueno, a mí mi mamá me decía, ay, no te lo aprendas de memoria como lorito, ¿no? Como lorito aprendíamos sin entendimiento. La meditación tiene que ver con eso. Puede ser que yo memorice algo, pero el meditar es estar pensando en eso para que Dios utiliza su palabra para irme transformando. También es esa la otra, ese recorrido en mi mente y en mi corazón transforma. Es la manera que Dios utiliza, dice Jesús en Juan 17 me parece, tu palabra santifica, ¿no? Es tu palabra la que santifica, es el instrumento de santificación. Ah, ok. Yo como que antes no entendía esto, ¿no? ¿Cómo que es la meditación? O sea, en ese sentido, la meditación bíblica, pero es saturar mi mente de su palabra, ¿verdad? En vez de sacarle todo ya a vacío, ¿no? Y saturarla de quién es Dios, meditar en sus maravillas, meditar en Él. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas material del cual meditar. Y eso ha sido súper hermoso porque estoy leyendo Génesis por un plan que tengo, pero estoy memorizando escrituras de Génesis. Y eso ha sido wow, y entonces estoy meditando en ellas durante el mes, ¿no? De la creación del ser humano, de la creación, Génesis 1:1, Dios, ¿no? Del 1:26 al 28, de la creación del hombre y la mujer. Y entonces me ha conmovido, porque estoy llenándome de un Dios creador y de un Dios que creó al hombre y a la mujer, y entonces da una dignificación, ¿no? Iguales en valor y dignidad, y entonces te saca una sonrisa durante el día por tu identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, y diferentes temas. Entonces, sí quería comentarles esto, que la memorización ya es una antesala a la meditación. Entonces, estamos leyendo meditativamente, va a implicar que poco a poco, si se dan cuenta también, tantas veces que han estado leyendo Primera de Juan, no sé si le está pasando, ya sabes de qué trata el primer capítulo. Sí, más o menos hasta así los primeros habla de esto y luego la luz, ya podemos estarlo leyendo, ni siquiera un mes lo hemos estado leyendo, no sé, pero ya sabes que, ya no te dicen, ya sabes más o menos qué dice el capítulo 1, ¿no? No, eso no está en el capítulo 1, así como ya sabes de qué se trata. Entonces, el leerlo sistemáticamente nos ayuda a ir memorizando hasta una carta. Esto está impresionante, ¿no? Está muy hermoso. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Cristian Hermosillo, todo esto que estamos viendo? ¿Qué piensas? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, son pues unas muy buenas estrategias para poder aplicar pues lo que muchas veces no tenemos la facilidad de hacerlo. Como se comentó anteriormente, hay ocasiones que oramos solo por orar, mas no de una forma pensativa. Y Ujú, una de las cosas que hago de estas herramientas es estar leyendo la Biblia y me imagino esa época, ese eh, momento, cuando el faraón iba atrás de la gente de Israel. ujú, Eh, Leo con mis hijos y digo, imagínense en ese momento la presión de las personas, el temor, el miedo, pero igual imagínense el hecho de ver pues abrirse el mar, el pasar sobre él, eh, que abrían las paredes del mar, pues los peces, no sé, suspendidos, no sé. Eso a mí ujú, me llena mucho en cuestión de la lectura. No me la ujú, hace aburrido, monótona. Y siempre, ¿no? Me pongo en el lugar en el de lo que estaba pasando en ese ujú, momento, que a nosotros se nos hace ahora muy fácil porque tenemos todo cómodo,
una computadora, las escrituras, pues ahora sí que desmenuzadas en varias traducciones, en varias versiones, pero ellos en ese entonces lo que vivieron, ¿no? Lo que pasaron, y que aún así muchos, la fe que tenían en Dios, y ahora que nosotros tenemos más facilidad, más fácilmente nos alejamos de Él, pues, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por lo que compartes. Y vamos a pedirle, hermanos, tratemos pues, de mucho dinamismo. Alguien de la tarea de hace 2 semanas, que era leer el capítulo 1 y 2 de Segunda de Juan, de Primera de Juan. Ah, es que aquí hubo un error de dedo, ¿se acuerdan? Pero no cambié déjenme, déjenme ver si aquí ya lo puedo cambiar, que quede. Ah, bueno, leer segunda de Primera de Juan y hacer algunas preguntas del texto, ¿verdad? Solo que sí quiero cambiarle ya de una vez por todas este error de dedo, porque entonces ya no es error de dedo, ¿no? Ya es, ya es error de mi mente, dice Caro. Muy bien, entonces, ahí está. Vamos a subirla. Y me gustaría si alguna hermana, algún hermano de lo que aprendió de este ejercicio nos pudiera compartir, ¿no? Era el segundo capítulo. Y mi pregunta es, si pecamos, al comienzo de ese capítulo lo indica, del capítulo 2 de Juan, si pecamos, ¿qué función cumple Jesús? El Paracletos, el defensor. Ok. Un Es, abogado. oh, muy bien, exactamente. Perfecto, ¿no? ¿Qué significa propiciación? Porque no solo es nuestro abogado, es nuestra propiciación. Es la satisfacción de ver la justicia de Dios mediante un sacrificio. Muy bien, exactamente, ¿no? Cristo, entonces, al ser nuestra propiciación, ya hablas de sacrificio, de la satisfacción de un Dios, de una justicia. Amén. En quien el amor de Dios se ha perfeccionado, hermanos. Martín Tapia, por favor. Hay que prender el micrófono, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Sí. Uy, como que se vicia un poquito mi conexión. Sí, ahorita tengo un poco de problemas. Sí, aún me he desconectado. Sí. No, dinos, Martín. Mándeme. Dinos. Sí. Aquí la tengo mi tarea. Déjame ver. Bueno. Sí. Ok. Ajá. Bueno, vamos a dejarte de las primeras, Martín. Vamos a de las últimas. ¿Contiene el pasaje alguna promesa que se debe reclamar? Elsa Pérez. Ay, el anterior, el que guarda su palabra, ¿verdad? Es el que en quien el amor de Dios se ve perfeccionado, en quien guarda su palabra. Y alguna promesa eh, que si permanezco en él, para cuando él se manifieste, puedo tener confianza. Fíjense, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Muchas gracias, Elsa. ¿Qué tal, Martín? ¿Ya encontraste tus notas? Dinos cómo explicar que el mismo mandamiento es antiguo y nuevo al mismo tiempo. Dice, esa no la hice. En el 7 y 8 dice, dice, el mandamiento es el que habéis oído. Y el mandamiento nuevo dice, está en Juan 13, 34, 35. Sí.
Ok, muy bien, Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo es que es nuevo, pero es antiguo? Elvia Eh, Ballesteros. Es que, ¿sabes qué, Martín? Se vicia mucho el audio. No sé por qué, me preguntaba Caro. No sé, pero ajá. se vicia mucho tu audio. Aleja tu teléfono de la computadora. Ahí está. Aleja tu teléfono de la computadora, puede ser una opción. Elvia Ballesteros, dinos. Bueno, esta pregunta me gustó mucho Mm, y bueno, no sé si la hice bien, pero voy a compartir lo que puse. excelente. Es el mismo mandamiento antiguo porque hacía referencia a que se amen unos a otros. En Mateo 5:43 dice, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Y luego en el 5:44 Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por quien los maltratan. Y aquí en la carta de Primera de Juan nos dice, cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo, como que es bueno, y anteriormente pues era de que nos amemos como Dios nos ama. Entonces como que el mismo mandamiento fue evolucionando a través del tiempo. Primero que amen que odien a sus enemigos. No, ahora no es odiar al enemigo, es amarlo y hasta orar por él. Y después en ora, ama, mm, debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo y amar como Dios nos ama. Mm, Entonces, bueno, fue así como un choque de muchas ideas. Entonces, la manera de explicar es que es el mismo mandamiento, pero que ha evolucionado. mm. Y a lo mejor mi Sí. conclusión. Que Excelente, se muchas gracias, Elvia. Muy buena tu observación que has hecho y por eso es que te gustó mucho ese punto, porque sacaste mucho a ese punto. Norma Santoyo, después Sergio. Sí, gracias. Bueno, lo que yo Perdón. pude ver en esa pregunta es que Ujú. es un mandamiento antiguo porque está desde el principio, o sea, desde el principio Dios nos dice que nos amemos, ¿no? Unos a otros, pero Ok, dice que es nuevo en Cristo Jesús. O sea, yo lo veo como que mira. a partir de que nosotros conocemos a Cristo, es algo nuevo para nosotros. Y dice que de esa manera va saliendo la oscuridad y entrando la luz. O sea, por medio Mm, de cumplir ese mandamiento nuevo en Cristo, en nuestra vida. cumplir. ujú. Exacto, no. Es antiguo, viene, pero ahora es como Cristo nos ama, ¿verdad? Ah, Sergio, por favor, muchas gracias, Norma. Bien, muy bien. Ok. Este, yo lo estuve meditando y lo que tengo es esto, de que es antiguo porque Dios nos amó desde un principio y fue evolucionando, yo lo puse así, bueno, yo lo puse así, que fue evolucionando porque después fue algo más actual porque eso se hizo evidente en cuando nos mandó a su Hijo Jesús para para el, para el perdón de los pecados. Y es otra forma del cual el Dios nos amó a través de Jesús. Mm, Y en las cartas viene de que es un mandato nuevo de que Jesús les dice que nos amemos. Ahora no a través de Jesús y a través, o sea, sí a través de Jesús pero ahora ese amor se va a hacer más evidente, es a través de amarnos los unos a los otros. Es lo que ok. hace evidente las cartas, que ese sí es algo más nuevo, más actual que lo que dejó Jesús, que es lo que Jesús decía, que es amar tanto a los unos como a los otros, y que ese es el amor el cual nos va a evidenciar de que somos hijos de Dios. Ok, ok, muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Eh, muy bueno, pero tomo lo que dijiste, estuve meditando. Sí, tiene tirabuzón todos estos ejercicios, hermanos. Tiene tirabuzón. Entre ellos es meditar. Muchas gracias. Tal vez es la segunda vez que escucho que este mandamiento ha ido, ¿qué? Evolucionando. Bueno, Ujú. les voy a hacer una pausa acá.
La revelación de Dios es una revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Que lo que aparece en Génesis no es todo, va progresando esa revelación. No sabemos absolutamente todo de Génesis, no, pero ya Génesis, Éxodo, nos amplía más sobre la redención, el Dios que acompaña, Levítico, cómo servir al Dios santo, Él es santo, Números, las consecuencias del pecado. Esa revelación va progresando hasta que llega Cristo. No es que un mandamiento de Dios vaya evolucionando, no evoluciona, son verdades absolutas, ¿verdad? Sí. Pero son revelaciones progresivas. Por ejemplo, sabíamos muy poco de Jesús en el Pentateuco, pero sabemos algo de que nos apunta a Jesús. Pero va progresando esa revelación cada vez más y más, y los profetas nos van aclarando más y más sobre Jesús, hasta que ya llega Juan el Bautista y llega Cristo progresa la revelación, ¿verdad? Entonces, más que evoluciona, es progresa la revelación de Dios. Tal vez eso sería muy bueno, mira, afinar, ¿no? Muy bien. Pato, por favor. No, Doris o Pato, ¿quién fue, ¿quién fue primero? ¿El Pato o el...? El Pato. Ok. Pato, entonces tú, por favor. Sí, bueno, pues nada más quería pues tal vez agregar o bueno, más o menos como que esclarecer sobre pues el mandamiento antiguo y nuevo. Entonces antiguo, o sea, antiguo porque ya estaba escrito en los mandamientos, en los 10 mandamientos, como pues vemos a ver, bueno, Éxodo 20, Éxodo 20, es que también había en Deuteronomio, pero ya se me olvidó dónde era. Bueno, pero Éxodo 20, ok. Es, pues antiguo porque también él nos manda, o sea, pues sin duda amar a nuestro prójimo. A ver, ver si puedo ir rápidamente aquí a esas escrituras, a ver, ya sobre de que pues el amor, o sea, el primer mandamiento de que no tengas otros dioses además de mí y a ver, ay, es que pues aquí también en los 10 mandamientos veo también hace mucha referencia al amor y pues, ahí sí, sí, ahí sí, perdón, es que no, estoy bien. Pues sin duda esto se basa a los mandamientos antiguos y solo aquí, pues sin duda Dios, bueno, pues me di cuenta viendo un poquito más atrás en Mateo 22, en el versículo 38, cuando justamente, bueno, 37, 37 al 40, cuando un fariseo retó a Jesús y preguntándole de que, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y pues Jesús le responde, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y también menciona que también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y sin duda, pues, no es exactamente lo que dice en los mandamientos, pero va, ¿cómo lo puede? Va, agregado, va arraigado, va junto. O sea, no sé cómo mencionarlo. Muy bien. Sí, o sea, eso te quieres más o menos entender. No sé si me di a entender, la verdad. Sí, creo que sí hice muchas piruetas. Gracias. Es que Fuiste sí, al pregunto. Antiguo Testamento, a las palabras de Jesús, estuviste buscando el amor. ¿Será que hay mandamientos antiguos? ¿Qué implicaría mandamientos antiguos también? No, todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Y bien has dicho, el mandamiento más importante, ¿acaso Dios no es amor? Muchas gracias, Pato. Doris, por favor. Hola, buenas noches. Buenas ¿Sí se noches, Doris. escucha bien? Perfecto. Ah, muy bien. Sí, perdón no poner la cámara. Es que fíjate que así se va a escuchar mejor. Yo creo que me fui yo un poquito así por la línea del hermano que estaba compartiendo ahorita, creo que se llama Pato, porque
Bueno, estaba viendo esa escritura en Deuteronomio 6:5, cuando habla de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y cómo explicar que este mismo mandamiento es antiguo y nuevo al mismo tiempo. Pensé, bueno, es que Jesús habla de Juan 13:34 al 35, de que un mandamiento nuevo, ¿verdad? Que nos Sí. amemos unos a otros, así como Él los ha amado, ¿verdad? Ajá, Entonces ahí me tronó algo dentro de mi cerebro y mi corazón, porque claro. dije, o sea, Dios, el que habla en Deuteronomio, ahora está en persona y Ahí está. dice eso Él así, dice, ahorita estoy aquí, yo soy Dios, yo los estoy amando, bueno, así como lo estoy enseñando, Amén. Así. pues así ustedes deben hacerlo. Entonces se vuelve nuevo porque Él ya llegó, está físicamente y ay no, me hizo levantarme de la silla, pero algo que me hizo levantarme es lo siguiente, pero bueno, antes de pasar a eso, me hizo pensar en Primera de Juan cuando empieza, que dice lo que hemos visto, lo que hemos Ahí oído, lo que hemos está. tocado, Ahí porque está. como ellos lo olieron, lo escucharon, lo sintieron, y todo eso fue como, se empaparon de su presencia como amigos y como maestro, pero también pues y empezaron, podían tener la oportunidad de imitarlo, no solamente de leer, de amar a Dios, sino aquí está Dios y lo puedo imitar, lo puedo escuchar, lo puedo sentir. Y ese antiguo se vuelve nuevo porque él estaba ahí, pero lo que me hizo levantarme fue que en el Antiguo Testamento dice, ama al Señor con todo tu corazón. Entonces, si Jesús ya estaba en persona, él ya era Dios. Ya O sea, dice sí. él ya era Dios, pero el mismo Dios ahora en persona dice, también así como yo los he amado. Y lo que él habla de amar, ahora dice, ustedes hágalo entre ustedes. Entonces, yo pensando en que en Deuteronomio, que nos dice, el mandato es amar a Dios, y ahora si Dios dice, amen como yo amo, yo decía, bueno, entonces no quiero entenderlo mal, y eso fue lo que me hizo asustarme un poco, porque pensé, habla de Dios, o sea, habla de que nos amemos como amamos a Dios entre No, como, nosotros, como Dios nos ama. Es como decir, Dios nos ama. el amor de Cristo, a ver, fíjense, Ajá. el amor de Cristo para con nosotros, ¿cómo es? Díganme cualidades del amor de Cristo para contigo. ¿Cómo es ese amor? Misericordioso, ¿Cómo, cómo? compasivo, Uno, ¿cuál? misericordioso. Misericordioso. Un amor de misericordia, un amor entrañable. ¿Qué más han visto de ese amor? Un amor Sacrificial. Paciente, Un amor Un amor sacrificial. paciente, Un amor paciente. incondicional. Un amor incondicional. Es decir, no espera respuesta. Él ama a pesar de que respondamos mal. ¿Qué más? Gracia, un amor de gracia. Un amor de gracia. Muy bien. un amor Infinito. Un amor, Paciente. bueno, un amor infinito ahí ya, no, bueno, es cierto, pero Algo que a mí ok. Ahora, no nos llama la Biblia a amar a los hombres como amar a Dios. No, es amar a los hombres como Dios nos ha amado, con paciencia, con gracia, incondicional, completamente. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, Porque sí. ¿quién nos modeló el amor al Padre? Cristo. Cristo. ¿Quién nos modela el amor hacia los hermanos? Sí. Cristo. Amén. Entonces, Amén. sí, pero muy bueno esa Padre. reflexión. La verdad es que ir a Juan 1, versículo 1, muy certero,
estar en el contexto, después así, me han gustado mucho lo que han compartido. No sé si Pati iba Parece a que tener Sandra, réplica de esto, si no, nos continuamos con Carito, ¿verdad? A parece que ver. Sandra quería hablar como que tenía su, pero no le puede poner, no puede alzar la manita. Pero ya le habían alzado el resto. Es Ah, decir, perdón. sí, ya hay orden. Gracias. Gracias. ¿Sí? Esto está muy hermoso porque no sé si les pasó que esta pregunta, como decían algunos, esta me gustó mucho porque me hizo así, ¿no? Así que todo lo que había leído pensativamente y todo tu bagaje, ¿no? Te hizo de ir de un lado al otro recordando. O sea, a mí lo que me impactó de esta pregunta es que tiene que ver con el tiempo. Y Dios, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es eterno, ¿no? Entonces, ese principio, ¿por qué utiliza esa palabra de principio, ¿no? Ese amor del principio, ¿no? Es muy interesante que Juan utilice esa palabra. Y también cómo la misma literatura juanina en Juan 13, 34, 35 nos tiene que salir. O sea, claro que este mandamiento nuevo, me encanta que Cristo lo interpreta. O sea, las escrituras que nos ayudaron a entenderlo más es Cristo hablando, ¿no? Diciendo en qué se resume la ley. En estos dos mandamientos que son uno, porque tiene una I. No es uno o el otro, son los dos, ¿no? Van de la mano, no se puede, o sea, van de la mano. No puedo uno sin el otro, es una conjunción. Entonces, eso está muy hermoso, o sea, sí nos hace ver, por eso la pregunta dice, antiguo y nuevo al mismo tiempo. ¿No te hace pensar en tiempo? ¿No? En este tiempo, no es como que antes o deja de ser, no, sino el verdadero significado o el significado en Cristo. Me encantó ahorita que hablaban y decían, sí, pero ahora en Cristo. O sea, yo puedo amar, queridos hermanos, podemos nosotros amar, no porque, ay, soy yo muy amoroso, no, porque Cristo nos ama. O sea, yo puedo amar y puedo perdonar porque Cristo me ha perdonado, ¿no? Yo puedo, luego me encantó Gálatas 6, 1, 2, o sea, si te pones a ver todo lo que tiene que ver con la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo, no? 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí está otra vez el unos a los otros, ¿verdad? Este mandamiento. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿No? Tiene que ver con este mandamiento nuevo de amarnos unos a nosotros, pero también al mismo tiempo es un mandamiento que fue dado desde, como lo comentan, Deuteronomio 6, es impresionante, ¿no? Porque es amar a Dios con toda mente, corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, me encanta ver cómo bueno, a mí me hizo también en la cabeza lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Estamos en algo divino, queridos hermanos, o sea, que Dios nos haya salvado, que Dios nos haya transformado, que Dios nos haya perdonado. Cuando nos cuesta trabajo amar a alguien, que es natural en un sentido, este egoísmo, ¿no? Cristo me ama incondicionalmente y puedo amarlo porque Él me ha amado a mí. O sea, no puedo negar mi amor porque Dios no me lo niega. Esto es la fuente de amor. Entonces es muy hermoso. Esta pregunta es una pregunta para seguir meditando y enriqueciendo la respuesta. Gracias porque sus meditaciones enriquecen también mi reflexión. Amén. Muchas gracias. Y para concluir, ¿cuál es el versículo más inspirador del capítulo 2 que te pareció? Sandra, ¿tú tienes ahí un versículo que digas del capítulo 2 ha sido impresionante? Sí, ¿sí me escucha? Sí, No sé si está. A ver, gracias. Pues para mí también fue esta de cuál es el mandamiento antiguo y cómo es nuevo al mismo tiempo. Yo fui muy escueta al contestar. Yo puse, primero se manifestó en Dios, ese es el inicio. Y después, cuando Cristo lo vive,
pues es el mismo mandamiento, ¿verdad? Cumplido nuevamente, pero fue cuando Cristo lo vivió, porque cuando Él lo vive, pues nos lo enseña a nosotros y luchamos contra ese sentimiento que decían ahorita Carito, de que soy bien egoísta y yo en lo de mi pecado dije, ese es mi pecado más grande, o sea, que me cuesta amar, o sea, que me cuesta vivir ese mandamiento, porque no sé que debo amar, pero se me dificulta mucho y Cristo al vivirlo, pues nos está dando un gran ejemplo y es el cumplimiento de hacerlo nuevo, porque lo estamos viendo delante de nosotros, a nuestros ojos. Y Primera de Juan estuvo Primera de Juan 1:1 es para mí el pasaje más inspirante, porque una hermana cuando lo compartió, cuando la primera clase, a mí me dejó muy impresionada porque dije, es cierto, o sea, qué hermoso debe haber sido estar ahí tocándolo, estando cerca de él, escuchándolo, o sea, viendo sus gestos, su mirada, sintiendo su mirada sobre de ellos, tocándolo, él también tocándolos a ellos, estando juntos, todos buscando, como dice la escritura, el mismo sentir y el mismo pensar, ¿verdad? Porque eso es lo que vino Jesús. Y yo creo que todo eso se refiere, ¿no? A que Jesús lo hizo práctico, hizo una vivencia de todo este mandamiento y todo el amor que se resume en Juan. Gracias. Pues muy profundo, Sandra, muchas gracias. Muy profundo, mucho que meditar de lo que nos dices, ¿no? Muchas gracias. Adán, qué versículo inspirador te llevas, tal vez bueno para memorizar y meditar de Primera de Juan, capítulo 2. Sí, el versículo que me llevo de Primera de Juan 2 es el versículo 15, 16 y 17. Que ahí nos menciona que no amemos las cosas del mundo, sino que realmente amemos más las cosas de Dios que al mundo. Y algo que a mí me deja es realmente como decían en un principio, o sea, como Dios nos mostró los mandamientos desde un principio, vino Jesús, pero nos los enseñó de diferente manera a amar a nuestros enemigos. Como dice, ámense los unos a los otros. Como yo los he amado a ustedes, ¿cómo? Pues con todo lo que hemos hablado del amor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Entonces lo que a mí me deja en este versículo 2 de 1 Juan 2:15 es, voy a amar al mundo así como Dios me amó a mí, pero no voy a amar las cosas que hay en el mundo, sino que voy a amar realmente lo que me enseña la Biblia. Al prójimo. Al prójimo, exactamente, sí. Ajá. Ya, pues sí, exactamente. Muy bien. Sí, muy bueno que un soltero hable de no amar al mundo, ¿verdad? En estas fechas tan locas. Gracias, Adán. Aranzazú, por favor, y concluimos ahí. Y gracias. Para mí el 2:1 es muy, muy, muy especial y me hace, como los demás comentaban, volver a meditar en ello, porque dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Ahora bien, si alguno peca, yo reconozco y Dios lo sabe que pues yo soy un pecador, ¿no? No un pecador cotidiano, no un pecador que vive para pecar, pero soy un pecador y reconozco más que todo la santidad de Dios, ¿no? Un Dios perfecto, un Dios santo, ¿no? 3 veces santo. Dice, tenemos por intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Y eso me llena de una seguridad tremenda, ¿no? Porque sé quién soy y sé quién es Él y sé que si yo tuviera que por mis esfuerzos dependiera de mí que un día yo viera a Dios o que simplemente el día de hoy yo pudiera sentirme segura en Dios, no podría. No podría porque no tengo nada para poder, por mí misma, por mí solita, Ok. pero sí Sí. por Cristo, ¿no? Dice, Sí, abogado sí. tenemos en Jesucristo. Entonces eso me llena de mucha tranquilidad saber que Dios lo está viendo a él y que porque yo estoy anclada en él, ¿no? Y que mi salvación depende de la gracia que Cristo mostró al dar su vida por mí, ¿no? Sé que depende de mí,
el ser obediente a sus mandatos, porque si yo fui elegida por Dios, yo debo de ser como Dios espera que yo sea, ¿no? Cumplir, estar en ese proceso de santificación que Él está llevando de mí. Pero para final de cuentas, ese versículo me da mucha tranquilidad y me hace sentir que gracias a Dios Él es soberano y todo está en sus manos en el sentido de salvación. Muy bien, pues si quieren, memoricen ese versículo que tomaron, hermanos, mediten, hagan ese ejercicio de meditación y pues nos dicen sus conclusiones. Le pedimos a Reina Ruiz, por favor, Reina, si nos puedes despedir en una oración. Voy ya a cerrar la grabación. Pero, Sí. sí.